Venevisión, de información justa y balanceada. En la producción, dirección, montaje, grabación y guión, María Claudia Quintero, Paula Toro, Cecilia Lander, Jesús Lara. En las políticas internacionales, Paula Toro. En la cultura, María Claudia Quintero. En los deportes, María Claudia Quintero. En la música, María Claudia Quintero. Por Venevisión, de información justa y balanceada. Muy buenos días, comunidad televisiva de Venezuela. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Quien tiene el placer y el gusto de acompañarlos en esta oportunidad, Cecilia Lander. Y de esta manera comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con el café en mano, donde irónicamente no necesitas cafeína para activarte en las mañanas. El día de hoy miraremos a nuestros alrededores internacionales, nacionales, culturales y del pasado. Hablaremos del evento que coronó como iniciada una serie de eventos en nuestro país que nos llevarán a cómo estamos ubicados hoy en tiempo y en espacio. Trataremos el terrible fenómeno social ocurrido en nuestra Caracas, que lleva su nombre y que lo único que nos recuerda es la desgracia de sí mismo. Conectado con la historia, tocaremos un tema que sucedió hace un año y algunos meses más, acompañado con una gestión gubernamental que abarca todos y cada uno de los tópicos anteriores. Démosle la bienvenida a María Claudia Quintero y a Paula Toro, que nos ayudarán a ver un poco al pasado y a enterarnos de los eventos que suceden en el mundo que son de interés público venezolano. Señorita Toro, con la información. Para continuar con tu noticiero diurno favorito, presentamos la sesión predilecta a aquellos curiosos que nos sincronizan esta mañana. Para darle inicio a este bloque informativo, mirando al pasado, recordamos algunos de los acontecimientos más simbólicos de lo que va de año. Para comenzar, recordamos la toma de posición del presidente número 42 de los Estados Unidos, Bill Clinton, la cual ocurrió el pasado 20 de enero, luego de una de las victorias más avasallantes nunca antes vistas en los Estados Unidos de América. En el otro lado del globo terráqueo se ejecutaron las elecciones presidenciales de Corea del Sur. La candidatura conservadora Kim Jong-un se proclamó vencedora con casi 10 millones de votos, 42% por delante de Dae-jung y del empresario Kim Woo-jung. Él es el primer civil que gobernará el país tras más de 3 décadas de presidentes militares. En su programa electoral, Jong-un proclamó profundas reformas administrativas y económicas, luchar contra la corrupción y consolidar la democracia. Su nombramiento como presidente se produjo el 25 de febrero de 1993. Por otro lado, en temas de política internacional, el país estableció relaciones diplomáticas con Croacia. Recordando acontecimientos pasados, pero con gran impacto en el mundo, no podemos evitar nombrar la caída del muro de Berlín, ciudad que fue dividida por casi 3 décadas. A pesar de que ya han transcurrido un par de años desde dicho evento, el mundo sigue lleno de esperanza ante las injusticias, ya que este evento en el año 1989 supuso el fin de la Guerra Fría. Entre otros recuentos importantes, ponemos en la mesa la dimisión de Margaret Thatcher para el año 1991 y la sucesión de John Major como el nuevo ministro de Gran Bretaña. En el ámbito médico, desde la década pasada, la enfermedad mayormente conocida como el SIDA, que causa epidemias por el mundo, ha estado sirviendo mejor investigada desde aproximadamente el año 86, desde el punto de vista tanto médico, psicológico y social. Por otro lado, en el ámbito deportivo, en este año Venezuela fue el país ganador de los 12º Juegos Bolivarianos, que concluyeron el pasado 2 de mayo en Santa Cruz de la Sierra. Con un total de 252 medallas, de las cuales 116 fueron de oro, 78 de plata y 58 de bronce, Venezuela se regocija de alegría con todo ese talento deportivo nacional. Y, recordando los Olímpicos de Barcelona del año anterior, hacemos otra vez reconocimiento a la medalla de oro en taekwondo. La música tampoco se queda atrás, pues este año Soda Stereo, banda de rock argentina, vino a dar un concierto en Caracas para el 12 y 13 de febrero. Con el mismo furor, hemos tenido grandes lanzamientos de cantantes nacionales, como el segundo disco de Caramelos de Cianuro, titulado Cuentos para Adultos. Una de nuestras cualidades más importantes, como seres humanos, es nuestra cultura y aquellas características que nos representan. El cine venezolano, en esta década de los 90, que solo lleva 3 años, ha tenido un protagonismo relevante, con estrenos como lo son Río Negro de Lichi y Disparen a matar a Carlos Arzupurúa, ambos en los 90.
Pues hace 5 días nos confirmaron que se estrenó un largometraje llamado La lección de piano en el Festival de Cannes, dirigida por Jane Campion y producida por Jan Chapman. Esta producción de género de drama ha tenido un gran éxito en estos 5 días de lanzamiento y es motivo de críticas internacionales. En el mismo orden de ideas, de refrescar la cultura de nuestros oyentes, pero con otro enfoque, confirman que la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en los Estados Unidos de América, es la primera en toda la historia en renunciar al idioma inglés como idioma oficial. Sin embargo, este se requerirá en el uso exclusivo de asuntos legales y tratados. ¿Qué le espera a todos aquellos venezolanos que disfrutan de esta céntrica y moderna ciudad tan allegada a nosotros? ¿Será más fácil para los hispanohablantes desarrollar su día a día en esta nueva ciudad con este nuevo acontecimiento? Pues esto estará por verse. Pasamos a una de las secciones más significativas de este canal, ya que lo que nos marcó es un nuevo proyecto que busca informar a todos nuestros televidentes sobre los hechos más significativos del país, desde un punto de vista objetivo. En esta semana, para su inauguración, procedemos con los temas más sonados en los últimos años: la coronación, el Caracazo y el 4 de febrero del año pasado. Adelante, señorita Toro. Como todos saben, la coronación es la majestuosa toma del poder del segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Dicho evento fue tan magnífico que se le asignó el nombre de la coronación. El presidente Carlos Andrés Pérez fue consagrado por el expresidente Jaime Lucinchi el 2 de febrero de 1989. En dicho evento se invirtió muchísimo dinero, un acto hipócrita y egoísta, en mi opinión, ya que para ese entonces Venezuela se encontraba con un nivel de 80% de pobreza. La inversión y la euforia de los políticos fue tal que el político Teodoro Pekov declaró que aproximadamente fueron abiertas más de 1.200 botellas de whisky. Pero más allá del despilfarro, según algunos autores, es que definitivamente el presidente Carlos Andrés Pérez ha cambiado mucho desde su primer mandato en los 70s, ya que afirmó que en este nuevo mandato el Estado no lo puede hacer todo. ¿Qué opinan los venezolanos? ¿Es coherente lo que Pérez quiere lograr? Así es, esas son las grandes preguntas que nos hacemos los venezolanos todos los días. Pero ahora, ¿la coronación tendrá relación con la serie de eventos los cuales se cree que desencadenaron lo que se conoce hoy en día como el Caracazo? Muchos dirían que sí, así como otros que no. Pero la verdad recae en que dicho acontecimiento fue una respuesta del pueblo sobre las condiciones del país y la situación que se venía cosechando desde el mandato de Luis Herrera Campins. Para contextualizar, el segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez no tuvo un buen arranque, lo que causó un estallido popular anárquico por el aumento de los precios de la gasolina, trayendo como consecuencia una de las peores masacres históricas de Venezuela. Dicha fue titulada como el Caracazo. Todo comenzó la mañana del 27 de febrero de 1989, cuando la gente se alzó por el aumento de los pasajes. Fue allí cuando comenzaron las manifestaciones pacíficas y los saqueos, los cuales fueron llamados como confiscaciones populares. El verdadero pánico comenzó cuando a las Fuerzas Armadas se les ordenó disparar contra su propio pueblo, dando como resultados más de 300 negocios saqueados, 276 muertes y un aproximado de 3.000 desaparecidos, mientras el pueblo se llevaba todo lo que no podían comprar y protestaban por la inflación. Las Fuerzas Armadas actuaban como una invasión, disparando primero y averiguando después. Ningún tribunal o fiscalía respondía ante los abusos. Muchos dicen que las protestas fueron en contra del sistema político y no contra el presidente. Cuando pensábamos que la situación no podía empeorar, el martes 4 de febrero de 1992, el grupo de militares de la Brigada de Paracaidistas del coronel Antonio Nicolás Briceño dio un intento de golpe de Estado en contra del presidente Carlos Andrés Pérez. Este fue el día en el que se dio a conocer al personaje militar Hugo Chávez Frías, el cual fue la cabeza del movimiento, aprovechando que el presidente venía de un congreso en Suiza. La madrugada de ese día fue recibida con plomo en la casona y al Palacio de Miraflores. El grupo de militares intentó penetrar la seguridad del Palacio de Miraflores con un ataque de guerra. Fuentes afirman que este intento de golpe de Estado
fue para restaurar los derechos constitucionales violados por un gobierno que gobernaba el país en una profunda crisis económica, social y política. Origen de la crisis del 27 de febrero de 1989, o mejor conocida como el Caracazo. La gestión gubernamental de Carlos Andrés Pérez entre los años 1989 y 1993, como ya se dijo anteriormente, tuvo un mal arranque comenzando por el aumento del precio de la gasolina, el libre manejo del dólar y una crisis de instituciones. La clase media era golpeada por la crisis de 1983. Carlos Andrés Pérez recibe un país en malas condiciones, trayendo como problema el sistema político que le tocó asumir. También había una crisis del bipartidismo debido a que Carlos Andrés Pérez estaba gobernando prácticamente sin ningún apoyo de Acción Democrática. Pérez declaró que el 3 de diciembre de 1989 las elecciones regionales para los gobernadores, alcaldes, concejales, por primera vez iban a ser descentralizadas. Esto no fue de agrado del Partido de Acción Democrática, debido a que no tenían un puesto asegurado en el poder. Bienvenidos sean todos otra vez a su noticiero con el café en mano. En este segmento, en nuestra silla caliente, que está muy caliente, estaremos hablando con nuestra invitada especial, Irene Sáez. En esta ocasión, las entrevistadoras seremos María Claudia Quintero y mi persona, Cecilia Lander. Cuéntanos, Irene Sáez, ¿el Caracazo fue una conspiración política, una insurrección popular? ¿Qué tiene usted para decir sobre eso? Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias al programa por darme la oportunidad de estar aquí. En verdad me encuentro muy honrada de estar aquí y de responder sus preguntas. Bueno, el Caracazo, en mi opinión personal, es que el Caracazo no fue una conspiración política, al menos no contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El Caracazo no fue más que una insurrección popular en contra del sistema político de Venezuela. El Caracazo, como tal, no fue como una conspiración contra CAP, sino más bien fue un reclamo del pueblo hacia el sistema político de Venezuela. Pero ¿cómo explica usted todos los insultos y todas las falacias que se dijeron en la calle y todas las acciones que esas falacias produjeron por todas las personas que sí pensaron que Carlos Andrés Pérez no era el correcto o algo así en las calles en ese terrible día? Bueno, déjame explicarte. Carlos Andrés Pérez prácticamente ganó el mandato con un muerto encima. Las decisiones de los anteriores políticos habían dejado a Venezuela prácticamente por el suelo. Carlos Andrés Pérez no tenía ni siquiera un mes en el mandato. Él había ganado la presidencia en un país en crisis. Él recibió el país en crisis para el 27 de febrero. Aún no se podían ver los resultados de las medidas tomadas por él. Y el hecho de que la gente piense que esto fue una conspiración política, discúlpame, pero esto es algo estúpido y lógico. Pero si usted considera que no pudo ser una conspiración porque solamente llevaba un mes en el mandato, se está contradiciendo en su argumento. Porque ¿cómo puede hacer una insurrección de unas personas que ni siquiera habían sentido las medidas que se estaban tomando en este gobierno? ¿Por qué no considera usted que puede ser una conspiración? Te explico. Esto fue más como un acto de rebeldía, una revolución en contra del sistema político de Venezuela. No pueden decir que fue contra CAP, porque CAP no tenía ni un mes en el mandato. Las medidas que había tomado ni siquiera tenían resultados todavía. Entonces puede afirmar que es una conspiración en contra del sistema de gobierno en Venezuela. O una estupidez, como bien dijo. En contra del sistema político de Venezuela, sí. Entonces considera, como dijo antes, que es una insurrección y una conspiración, ambas. Podría ser. Okay. Podría ser. Muy buena respuesta, señorita Irene, bastante concreta. La siguiente pregunta es, tomando en cuenta los sucesos del 4 de febrero del año pasado,
¿Considera usted que esto puede llamarse como un golpe de Estado o una revolución? Bueno, respondiendo a tu pregunta, la mañana del 4 de febrero fue el comienzo de una revolución. El pueblo venezolano aún no superaba la crisis del Caracazo. El 81% de los venezolanos no confiaban en el gobierno. Y este batallón de paracaidistas iba con la intención de defender la democracia, restaurar los derechos constitucionales. ¿Qué batallón de paracaidistas se refiere usted? La mañana del 4 de febrero fue el comienzo de una revolución dada por un movimiento que inició por un grupo de por un batallón de paracaidistas. ¿Y usted cree que se puede, de cierta manera, defender la soberanía de un país a través de la violencia? Después de ver aquellos tanques intentando atravesar lo que sería el Capitolio. No pienso que esa sea la mejor manera. La mejor manera de resolver los problemas y de defenderse contra un político, un mandato que la gente no esté de acuerdo, siempre va a ser el diálogo. Pero por lo visto, este batallón de paracaidistas tomó las medidas que ellos creyeron necesarias y fueron a la violencia, pero no fue un golpe de Estado, fue una revolución, fue el comienzo de una revolución. Y está afirmando usted que este suceso fue una violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos y que aún así fue necesario. No digo que fue necesario. El grupo de batallón de paracaidistas creyó ser necesario, pero no fue necesario. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿puede afirmar que es una revolución y no una intentona a base de qué? ¿Un cambio en el pensamiento político? ¿Un nuevo surgir? ¿Qué la lleva a usted a pensar de que no es un golpe de Estado, como por ejemplo, pensamos que es un golpe de Estado lo que sucedió en el 45 con Medina Angarita? ¿Qué la lleva a usted a pensar que este acontecimiento es diferente a aquel? Te explico. El batallón de paracaidistas iba con la intención de defender la democracia. Ellos querían restaurar los derechos constitucionales por el gobierno, que en estos momentos el país está en una profunda crisis económica, social y política. Esta profunda crisis se produjo el 27 de febrero de 1989, cuando se produjo un gran estallido social. Y realmente había una crisis económica, porque según muchos datos, afirman que justamente la economía durante esos primeros años del gobierno de Carlos Andrés Pérez estaba comenzando a ascender otra vez. Entonces, ¿cuál era el Estaba tomando las medidas. ¿Cuál era el disgusto social que había que llevó a estos paracaidistas a querer tomar el poder a la fuerza? Eran intereses la flojera, la mediocridad. Era un interés por los demás. Bueno, te respondo. Para este entonces, el 80% de los venezolanos se encontraba en pobreza. La gente estaba pasando hambre. Y este grupo de paracaidistas tuvo la iniciativa, decidió tomar medidas en el asunto. Muy bien, señorita Irene. Pues sus respuestas han traído muchas... Ya va, un momento. Respondiendo a la pregunta que ella me hizo al principio, este batallón de paracaidistas es conocido como el batallón de paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, del cuartel Páez en Maracay. Y gracias a este comienzo de revolución fue que se dio a conocer al personaje, el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Muy bien, señorita Irene, bastante informada con su entre gustos y opiniones, ¿qué se puede decir? Las próximas respuestas tendrán una directa influencia en lo que será el futuro de nosotros tres después de esta entrevista. Así que a continuación, muy bien, televidentes y audioescuchas, ya en este segmento de La Silla Caliente en nuestro programa en televisión y en radio, vamos a hacerle unas últimas preguntas a nuestra invitada especial Irene Sáez. Es necesario preguntarle sobre qué opina de los eventos que se están organizando en el Congreso de la República para los días venideros. Bueno,
Al parecer, por lo que sé, hoy, 20 de mayo de 1993, fue el inicio del juicio de la institución, en el cual el destino del presidente Carlos Andrés Pérez depende de los votos obtenidos por el Congreso Nacional. Mañana, 21, va a ser el juicio final, que es solo de transición. Pero, en verdad, si te soy sincera, lo que yo opino, Cecilia, es que Carlos está bailando en salsa y no de tomate. Las acusaciones y cargos por los que se le acusan son bien serios. Yo le deseo la máxima suerte posible, aunque está más que claro que de esta no sale impacto. Y una pregunta, ¿y usted considera que a pesar de este enjuiciamiento que está teniendo por estos cargos, su gobierno en general, en este periodo de 3, 4 años, fue un gobierno bueno que está en Venezuela o no? ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Usted considera que a pesar de estos cargos que está teniendo él ahorita por diversos crímenes, el gobierno que tuvo durante estos 3 o 4 años que estuvo en el poder fue un gobierno exitoso o que intentó ayudar a Venezuela, o de lo contrario, nada que ver, más bien fue un gobierno contraproducente en la historia del país? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo estoy más que segura que Carlos va a pagar por todo lo que ha hecho. Y si va a pagar, si tiene algo que pagar, pues eso obviamente dice que su partido no fue, y su tiempo, su periodo en el gobierno, no fue el mejor de todos. El país está a un nivel... Señorita Irene, ¿usted considera que los factores externos como el Caracazo o las intentonas de golpe son factores que van a afectar a este juicio de Carlos Andrés Pérez? Pues en verdad son factores que se van a tener en cuenta a la hora del juicio, pero a la hora de que si le van a afectar, pues el Caracazo no es una situación, algo que pasó que fue muy positivo para el periodo de Carlos. No, pues pero, claro. No, pues obviamente no fue algo muy positivo. Pero, pues bueno, no te puedo decir nada. Carlos va a pagar. Carlos va a pagar. Tiene que hacer responsable de sus actos. Carlos se tiene que hacer responsable de sus actos. Se le acusa de gastos como destinados gastos por divulgar los gastos de la defensa y la seguridad nacional del Estado. Y eso en verdad es un delito sancionado por el Código Penal. Que estas situaciones, las que me comentas, lo vayan a afectar en el juicio, pues es probable. Bueno, nos quedamos con la última frase: Carlos va a pagar. Así es, compañera María Claudia. Con esta frase cerramos el segmento en nuestro programa de hoy. Carlos va a pagar. Frase que probablemente salga en los periódicos del día de mañana. ¿Quién sabe? Con esto nos despedimos, audioescuchas y televidentes. Espero que tengan una feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, y que con este café que se están tomando puedan tener un día en el que aseguren que Carlos va a pagar. Hasta luego. Por Venevisión.